Buenos días, profesor. Presento a usted mi informe número 2, ¿cierto? Relacionado con el tema de la Araucana y los comentarios reales de los incas. A modo de contextualización, tenemos que considerar primero que todo que la producción de ambos textos ocurre bastante tiempo después, ¿cierto? Del descubrimiento de América, ¿cierto? Realizado por parte de Cristóbal Colón. Entonces, ya estamos en una etapa de este descubrimiento del nuevo mundo, ¿cierto? Que tiene directa relación con la conquista de este. Es por eso que se erigen, ¿cierto? Estos dos textos, ¿cierto? Que tienen implicancia con propiamente dos de las culturas quizás más importantes o situaciones bastante particulares que ocurrieron dentro del periodo de conquista. Por un lado, el gran imperio, ¿cierto?, de la cultura inca, y por otro lado, la dificultad que presentó conquistar, sobre todo la parte del sur de Chile. Es por eso que la Araucana narra particularmente, mediante la conquista, mediante su prosa particular, ¿cierto?, esta conquista por el territorio del sur de Chile, centrándose principalmente, ¿cierto?, o como eje principal, ¿cierto?, de todas las situaciones que ocurren en él, en la guerra de Arauco, ¿ya? Y por otra parte, Comentarios Reales expone de un lado más sincero la propia mística de la cultura incaica, que es en palabras de Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Una persona que tiene esta doble nacionalidad, ¿cierto? Em, Narra, por un lado, en el idioma español, ¿cierto? Castellano, acerca de los orígenes de su propio Perú, un lugar donde desarrolló toda su juventud, ¿cierto? Y adolescencia, y niñez también, por supuesto. Centrándonos un poco más en el análisis de estos textos, tenemos el modelo épico tradicional de la Araucana, ya, el cual, a pesar de ser un poema épico, se argumenta a su favor de que tiene un carácter polémico, pero no solo, o sea, no por su composición, no por lo que contenga el texto, sino por este propio análisis que nos permite ver que escapa un poco de la épica tradicional, presentándonos personajes un poco más complejos, ¿cierto? O valores en los personajes que en la época tradicional, perdón, en la épica tradicional no se resaltan tanto. Ya podemos hacer una comparación, por ejemplo, si queremos comparar distintos tipos de épica. La épica tradicional, perdón, tiene esta, esta caballerosidad, ¿cierto? Que presenta, por ejemplo, el Mio Cid, ¿cierto? eh, este honor y lealtad, mientras que por el lado de la Araucana también se resaltan aspectos épicos, pero centrándose en otros tipos de valores o de virtudes relacionados con la fuerza, ¿cierto? La valentía y la belicosidad de sus personajes. En este sentido nos parece, o me parece importante destacar y analizar y profundizar en la estructura de los personajes, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista del modelo integrador que presenta el autor acerca de la realidad de la Araucana y acercarla un poco más a la cotidianidad europea. Ya Ercilla presenta en su texto una es súper claro, ¿cierto?, en cómo son los personajes, sobre todo Mapuche, ¿cierto?, lo describe muy bien a través de su relato, pero particularmente hay algunos casos que los acerca, que los moldea, ¿cierto?, para que la comprensión de la psicología o de las acciones que llevan a cabo estos personajes sea mayormente comprendida por el hombre europeo. Principalmente este fenómeno dentro de la elaboración de los personajes lo podemos ver en las mujeres, ¿cierto? En el rol femenino que tiene las mujeres en la Araucana. Citando, por ejemplo, o sea, adjuntando entonces la cita que, por ejemplo, tenemos en la presentación, dice, aunque yo triste no estimaba en nada en perder los vestidos y la vida, pero la honor y castidad preciada estuvo a punto de ser perdida. Ya esto es una situación que menciona Glaura, ¿cierto? Esta chica perteneciente al pueblo mapuche, que podemos entender, o sea, para poder entender bien esta cita y analizarla en toda su plenitud, es necesario entender cómo se nos van describiendo los mapuches a lo largo del texto, ¿cierto? Relacionado mucho con lo belicoso, con lo aguerridos que pueden ser en general, ¿cierto? No diferenciando tanto de los sexos, pero en particular cuando se quedan solitarios alguna figura femenina, se le pone este sentido como de doncella, ¿ya? Podemos, por eso todo cobra gran importancia
este cuidado, ¿cierto? O esta preocupación que tiene ella por la pérdida del honor, ¿cierto? Que en este caso tiene que ver con su castidad. En una cultura que propiamente quizás no le importe tanto la pureza de la mujer, eh, Ercilla lo que hace en este pasaje, ¿cierto? Es acercar el rol femenino, ¿cierto? A lo que es un poco más la cultura, ¿cierto? Que concebía la pureza en la épica tradicional. Esto es lo que mencionamos según en clases como los recursos integradores, ya que moldean un poco el sentido de algunos personajes o las acciones de algunos personajes a la realidad o a la cercanía, ¿cierto? Propiamente lector europeo, ya quien iba a ser receptor de este texto. Estos elementos de integración son constantes a lo largo del texto, algo que la misma Beatriz Pastor cita en relación a Fernando Alegría, diciendo que el autor, en este caso, no crea, no crea en su poema personaje, sino que mitos. Los mitifica, ¿cierto? Los maquilla un poco para darle a entender y darle mayor comprensión, ¿cierto? Para que Ercilla espera que lea su obra. Avanzando rápidamente entonces con el Inca Garcilaso, comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Tenemos esta como este conflicto, ¿cierto? Del autor en esta dualidad de naciones. Ya así como lo mencionamos en clase, ¿cierto? No queda ninguna mal con ninguna de las dos partes. Y para esto tenemos eh, y para esto el autor pues, trata de plasmar de forma más clara y más sincera, lo más sincera posible, las realidades del Perú sin dejando, perdón, la realidad de los incas, ¿cierto? Cómo vivían los incas originalmente, incluso antes, porque de hecho el texto se separa como en dos partes, que es antes de la llegada de los españoles y post llegada de los españoles. Entonces trata de evidenciar, ¿cierto? Que mediante su crónica, cómo ocurrían las cosas antes y después, ¿ya? Desde una propia voz que es testigo de lo que habla y no solamente es receptor, ¿cierto? Y manuscribe las cosas que para los autores españoles solo habían escrito a través de relatos, ¿cierto? O propias invenciones quizás. Entonces esto es una crónica súper real, ¿cierto? De un actor principal de del periodo incaico. Y a lo largo del texto, ¿cierto? Vemos esta constante no tratar de no quedar mal con nadie como lo habíamos argumentado con anterioridad. En relación a esto mismo, de hecho, me parece importante señalar o profundizar en el elemento de análisis que tiene relación con la religión. Y para esto utilizamos como tema central, ¿cierto? Estas dos citas para desarrollar nuestro tema que dice, eh, cada casa tenía dioses diferentes unos de otros, no hay animal tan vil ni sucio que no tuviesen por Dios, ¿ya? Aquí, sin embargo, hay que hacer, o sea, primero entender que la cultura incaica tenía, como lo mencionamos con anterioridad, se divide en dos procesos, o al menos así lo expone el autor en su texto, que es el periodo antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles. Antes de esto, antes de la llegada de los españoles, el Inca era demasiado politeísta, ¿ya? A esto responde las citas adjuntas, ¿ya? Esta veneración por todo, por la roca, por animales, por plantas, hasta por el ser más vil y sucio, como se menciona ahí, tenía su propio sentido de adoración. Sin embargo, vemos en el desarrollo del texto que esto va cambiando. Ya desde la llegada del español, de hecho, el propio Inca después sugiere o va transformando su religión, que se va como que civilizando, eh, haciéndose un poco incluso más monoteísta, para finalmente erigirse, ¿cierto?, como dios principal de la cultura incaica, el sol. Ya de aquí mismo se desprende entonces que en los pasajes del capítulo 2 y 3 cada vez el Inca se acerca mucho más a este monoteísmo, ¿cierto? Y su probabilismo también se transforma en una veneración, como lo mencionamos anteriormente, del sol. Es por esto que en el aspecto de la religión nos parece importante destacar estos dos puntos
que te explican en el antes y el después de la llegada del español, teniendo como antes de la llegada del español al Inca menos civilizado, ¿cierto? A que el mismo autor apunta como quizás eh, más ingenuo, ¿cierto? Y de a veces demasiado afanoso, ¿cierto? Con tanta, de fácil, de fácil, ¿cómo decirlo? Se maravillaba con su facilidad, ¿cierto? Con cada cosa y por eso lo transformaba en un dios. Y después de esto, el Inca ya como más civilizado, ¿cierto? Nunca perdiendo su sabiduría, ¿cierto? En todos los conocimientos que sabemos que tiene la cultura inca, sino que mesurando un poco sus dogmas para, gracias a la llegada, ¿cierto? Del español. Finalmente, entonces, tenemos que, bueno, me parece importante la lectura de estos dos textos, y principalmente, bueno, mayormente me interesó el de el Inca Garcilaso de la Vega, porque nos permite contrastar, ¿cierto?, a través del relato, está más fácil, a mí, son más narrativos, por decirlo de una manera, la lírica me cuesta comprenderlo un poco más. Em, Entonces, bueno, nos permite también hacer un análisis de cómo se dieron ciertas cosas y cómo éstas repercuten al día de hoy, ¿ya? La forma en que fuimos conquistados, ¿cierto? Y la lucha por tratar de, y también las licencias que nosotros dimos, me refiero a nosotros como la cultura en general, sin especificar o hacerme parte de la mapuche o la incaica, nos da muestra de quiénes somos y que ese conflicto, ¿cierto? A raíz de las formas como se dieron las cosas, repercute hasta el día de hoy y en la esencia propia del hombre latinoamericano. Muchas gracias. Hasta la biblioteca.